Buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar del Instituto de Auditores Internos en colaboración con Global Suite Solutions. Es para mí un placer daros la bienvenida a esta sesión que enmarcamos dentro de nuestro evento de transformación digital en auditoría interna, que como sabéis antes celebrábamos en formato presencial, pero que ahora estamos haciendo en formato virtual hasta que las circunstancias nos lo permiten, ¿no? Bueno, sabéis que desde el Instituto uno de nuestros pilares estratégicos es apoyar la transformación de las direcciones de auditoría interna. Y obviamente uno de los aspectos fundamentales de esta transformación es el uso de herramientas que nos ayuden a maximizar el valor de nuestro trabajo. De hecho, la semana que viene celebramos nuestro 41 foro de expertos, que para los que no lo sabéis es la reunión de los directores de auditoría interna de nuestros socios corporativos. Y vamos a hablar de planes estratégicos de la función de auditoría interna, ¿no? Aquí os voy a dar un pequeño spoiler. Hemos hecho una pequeña encuesta previa para preparar el evento y en la encuesta hemos comprobado que el 88% de las direcciones de auditoría interna que tienen un plan estratégico de auditoría interna contempla la digitalización y la automatización como uno de los ejes principales del plan. Bueno, pues en este contexto hoy vamos a hablar con Global Suite Solutions de cómo multiplicar el ROI con una herramienta GRC, ¿no? En primer lugar, me vais a permitir que agradezca enormemente a Global Suite la iniciativa de preparar esta sesión. Con nosotros van a estar hoy Alejandro Rembado. Alejandro es director de desarrollo de negocio de Global Suite y Alejandro nos va a hablar del concepto GRC y del informe ROI de Global Suite Solutions. Alejandro ha desarrollado y dirigido más de 150 proyectos GRC de continuidad de negocio, seguridad, cumplimiento, privacidad en los últimos 15 años. Él cuenta con muchas certificaciones, desde luego es CISA, CISM, es Lead Auditor ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 y ITIL Foundation V3. Hola Alejandro, enseguida te cederé la palabra. Javier, gracias. Y después de Alejandro tomará la palabra Fernando Redondo. Fernando es director de gerencia de riesgos en Willis Towers Watson y Fernando nos va a abordar el tema desde su experiencia práctica de ya más de 30 años en el sector asegurador, corredor y de consultoría. Fernando es especialista en las áreas de gerencia de riesgos y continuidad de negocio. Fernando, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y ya os cedo la palabra a Alejandro en primer lugar, creo. Sí, gracias, Javier. Pues sin más, comenzamos. Como decía Javier, bueno, en primer lugar agradecer al Instituto de Auditores Internos de España la ocasión que nos ha brindado para podernos dirigir a vosotros. Creemos que es una temática novedosa, o sea, el mundo del GRC es un mundo con poquitos años de antigüedad, con lo cual todavía no hay una ciencia en el sentido de poder sacar datos, estadísticas. Sin embargo, pues bueno, la sesión de hoy va sobre eso, por eso hemos querido darle un puntito de innovación, ¿no? Sobre cómo tener un modelo de GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento, automatizado en una herramienta, en Global Suite en este caso, lógicamente, cómo produce un retorno de inversión. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hemos hecho un estudio con un muestreo de nuestros clientes, de algunos de los más significativos, y hemos obtenido una serie de datos que los compartiremos. Y al final, lo que vamos a hacer, pues gracias a Fernando Redondo y a Willis Towers Watson, es hablar de un caso práctico desde el punto de vista de su experiencia en los proyectos que hacen de gerencia de riesgos, y en el que nos va a contar Fernando cómo abordan ellos esos proyectos, qué problemas suelen ver, cómo los solucionan, puntos que siempre son recurrentes en todos los proyectos y que se pueden mejorar a través de la implantación de modelos GRC automatizados. Entonces, bueno, queríamos cubrir todo el abanico del mundo GRC y así es como lo hemos planteado. Nosotros, porque nos conozcáis un poquito, quien no nos conoce, somos Global Suite Solutions, somos una compañía dedicada pues, a aportar soluciones pues, por resumirlo mucho, de GRC, ¿no? De gobierno, riesgo y cumplimiento, pero aquí lo aterrizamos un poquito más, ¿no? Hablamos de riesgos, de seguridad, de continuidad, de cumplimiento legal, penal, auditorías, protección de datos. Entonces, bueno, al final, nuestro concepto de GRC es un poquito más amplio que el GRC tradicional. De hecho, lo voy a explicar más adelante, cuál es nuestra visión sobre
sobre el GRC, ¿no? Que vais a ver que sale un poquito de lo que a lo mejor ya conocéis. Y bueno, y llevamos 15 años, más de 15 años haciendo ese tipo de proyectos. Como veis abajo, además, si no se ve muy bien porque las letras son pequeñitas, pues estamos certificados en toda la normativa que nos es de aplicación. De hecho, aquí no está toda porque no quedaría muy, a nivel marketingiano, muy vistoso, pero estamos certificados en seguridad, en continuidad, en prevención de delitos, en calidad, en antisoborno, en otros esquemas de certificación de temas de ciberseguridad, un poquito más de nicho, como puede ser Lead Security, como puede ser el esquema nacional de seguridad. Bueno, tenemos muchísimas certificaciones y es lo que nos gusta predicar con el ejemplo, ¿no? Y luego, nuestro portfolio, con esto termino, se basa en 3 pilares. La implantación del software, de Global Suite, del software GRC, pues en aquellas empresas donde ya pudiera haber algún tipo de sistemática, de sistema de gestión, de gobierno, de riesgo, de cumplimiento, de compliance, de auditoría, pues la idea es mejorar y automatizar esos modelos. Hay otro pilar que es la consultoría y la auditoría, pues cuando la empresa necesita ese tipo de asesoramiento. Y hay otro que es cuando la empresa ya lo tiene todo y lo que quiere es llevar un seguimiento, un mantenimiento, una monitorización. Y todo esto lo podemos mezclar y hacer proyectos mixtos de una u otra cosa. Por ejemplo, consultoría con software, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué tenemos hoy aquí a Fernando? ¿Por qué tenemos hoy aquí la participación de Willis? Bueno, llevamos 10 años, tenemos una alianza desde hace ya 10 años, en la que, muy fructífera, por cierto, y en la que el equipo de consultoría de riesgos, el equipo de consultoría de GRC de Willis, pues está haciendo pues todo tipo de proyectos. Ahora le cederé a Fernando la palabra un segundito. En materia de GRC, pues sobre todo en mediana y gran cuenta, o mediana, gran y muy gran cuenta, sobre todo centrado en los sectores financiero, asegurador, industrial y energía. Entonces, no sé aquí, Fernando, si quieres comentar algo. No, brevemente, agradecer también al Instituto y a vosotros habernos invitado y efectivamente, pues sabéis que, bueno, nosotros somos un broker de seguros, pero lógicamente también queremos dar una visión integral del riesgo a nuestros clientes y es por eso que hacemos pues la primera fase de la, digamos, la análisis e identificación de riesgos para que en ese proceso de la gestión de riesgos, que luego me referiré brevemente a ello, pues tengamos una posibilidad de hacer algo pues muy completo, ¿no? Y que al final el cliente pues tenga un asesoramiento integral. Entonces, bueno, pues en ese camino es verdad que hace ya 10 años nos encontramos con Audisec, entonces, que es el nombre de la empresa que comercialmente desarrolla Global Suite, que es su software, y la verdad es que, bueno, pues nos hemos complementado muy bien en hacer nuestras actividades. Y luego, en el caso que hemos llamado práctico, pues os explicaré un poco nuestra visión también en ese apartado de la webinar de hoy. Gracias, Alejandro. Muy bien, gracias, Fernando. Entonces, bueno, arrancamos, ¿no? Y siempre nos gusta arrancar pues dando algún dato, alguna noticia. Aquí tenéis una que nos llamó particularmente la atención por el dato de crecimiento que pone, ¿no? O sea, esto es un estudio de Markets and Markets, que es una agencia pues, de estudios de mercado, hecho hace un par de meses o 3, en el que dice que el mercado de GRC, ¿no? Dice, GRC se vuelve clave, ¿no? Lo leo literal. GRC se vuelve clave. El mercado crecerá por encima del 13% hasta 2025. Es un crecimiento muy alto. Es un crecimiento muy alto que viene derivado de ¿qué? Pues de los 2 puntos que ponemos a continuación, ¿no? Cada vez hay nuevas obligaciones. Aquí el foro en el que estamos hoy y todos los que estáis aquí lo sabéis, porque la mayoría tendréis un rol de auditoría, pues cada vez hay más obligaciones que atender y que cumplir. Y no solo que cumplir, sino que gestionar, porque a lo mejor a veces hay cierta legislación que con cumplirla una vez, con hacer algo para cumplir ya cumples, pero lo que está ocurriendo es que hay la legislación, digamos, moderna, el compliance moderno, o la función de auditoría moderna, no es algo puntual que haces un día al año, ¿no? Se está convirtiendo en una función continua, como puede ser TI, como puede ser jurídico, como puede ser financiero. Entonces, de ahí, gran parte del crecimiento viene por ahí, ¿no? Porque las nuevas obligaciones de cumplimiento requieren de una gestión continua y de un esfuerzo mucho mayor del que había antes, ¿no? Y luego tenemos el otro punto, ¿no? Nuevos riesgos que atender, nuevos riesgos que analizar, que gestionar y, por supuesto, que auditar. Entonces, ahí, bueno, ahora lo veremos más adelante. Podemos hablar de digital risk, de riesgos de cambio climático, de los ODS, de 1000 cosas
que están cayendo ya en el paraguas de los departamentos de riesgos y de los departamentos de auditoría y que también pues vienen a empujar a esa ola de crecimiento del sector GRC. ¿Cómo vemos nosotros, o sea, qué es un GRC, mejor dicho? Y ahora comentaremos nuestra visión un poquito más ampliada de un GRC. Pero al final, las tres patas ya las conocemos, gobierno, riesgo y cumplimiento. El gobierno te aporta visión, te aporta liderazgo, te aporta la estrategia de la compañía sobre, por ejemplo, cómo acometer y cómo gestionar los riesgos de compliance o los riesgos de ciberseguridad, te marca las directrices, o sea, es como la parte más organizativa, más de gestión de lo que viene a continuación, que sería la parte de riesgos y la parte de cumplimiento, ¿no? Siempre es la parte más etérea, más difícil de aterrizar, pero bueno, lógicamente es posible y lo hacemos a diario. Pero y es importante, ¿no? La parte de riesgos quizás sea la más tangible. La parte de riesgos al final es qué tipo de riesgos me afectan, financieros, estratégicos, penales, legales, de ciber, de recursos humanos, de cambio climático, como decía antes. Bueno, pues vamos a ver qué riesgos tengo, vamos a ver cómo los gestiono, vamos a ver cómo los evalúo, vamos a ver cómo los audito y con todo eso vamos construyendo la rueda del GRC, ¿no? Y cumplimiento. Cumplimiento lo comentaba antes. Ya no es una función puntual, cumplimiento, compliance, ahora va a ser una función transversal. De hecho, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que cada vez más en procesos de contratación de un proveedor, en procesos internos de cambio, cuando sacamos un nuevo servicio, un nuevo producto al mercado, una fusión entre compañías, un proyecto entre compañías, una UTE, cada vez compliance tiene más peso por toda la legislación, por todas las implicaciones que derivan de la nueva normativa que tenemos encima de la mesa. Entonces, esta foto sería el GRC tradicional. Nosotros hablamos de GRC Plus. ¿Qué es GRC Plus? GRC Plus es todo lo que hemos visto, pero dando más importancia a ciertos aspectos o ampliando ciertos aspectos que en un modelo GRC tradicional no terminan de salir tanto a la luz, ¿no? O sea, la parte de riesgos está clara, la parte de compliance está clara, la parte de gobierno queda repartida por todo, pero, por ejemplo, en un modelo de GRC no siempre se habla de continuidad de negocio, no siempre se habla de seguridad o ciberseguridad y pocas veces hablamos de auditoría. Entonces, nuestro modelo de GRC, o mejor dicho, nuestra visión de GRC va en esta línea. Oye, no hagamos solamente gobierno, riesgo y cumplimiento. O sea, vamos a darle mucho peso a la continuidad de negocio. No quiero volver a hablar del año 2020, que ya se nos está olvidando a todos poquito a poco, aunque todavía está ahí, pero fue el año de la continuidad de negocio y de la disponibilidad de los servicios, la disponibilidad de las redes, la disponibilidad de las personas en sus casas para trabajar. Todo eso es continuidad de negocio y eso no aparecía en los modelos GRC tradicionales. Seguridad ocurre lo mismo. Seguridad ahora se ha vuelto fundamental. Yo creo que si cogemos al azar cualquier periódico de cualquier día, va a haber alguna noticia de algún ciberataque. Estoy seguro, completamente seguro, cosa que antes tampoco ocurría. Entonces, la parte de seguridad, ciberseguridad, también tiene que empezar a brillar con un poquito de luz propia dentro de los modelos de GRC. Y auditoría, hoy estamos aquí, estamos con el Instituto de Auditores Internos. Auditoría tiene que tener más peso. O sea, tenemos que ser capaces de que un modelo GRC tenga una vertiente clara y contundente de auditoría, con unos planes de auditoría establecidos, con una centralización de evidencias, como ponemos aquí, con una automatización del proceso, con todo lo que viene a ser un modelo GRC, en este caso, enfocado a la parte de auditoría, ¿no? Y luego, abajo están como las ideas generales, las ideas fuerza en las que se sustenta todo esto, ¿no? Tenemos que tener un modelo adaptable a cualquier normativa o cualquier estándar. Tenemos que tener trazabilidad. O sea, la trazabilidad al final deriva en transparencia, deriva en poder tener claridad sobre lo que estamos haciendo. Monitorización de todo, revisión, monitorización, seguimiento de todo lo que estamos haciendo. O sea, si sabemos que mañana toca hacer una revisión de los controles de SCIF o mañana toca hacer una evaluación de los riesgos medioambientales de la
de la planta de vertidos de no sé dónde, pues que tengamos claro cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y luego, el último punto, hablamos de integración de todos los módulos. Aquí hablamos un poquito más de la herramienta, pero sería también a nivel teórico. Es decir, yo puedo tener un modelo GRC Plus con todos estos módulos, por supuesto integrados dentro de la plataforma de Global Suite, como no puede ser de otra manera. Pero que tengamos esa capacidad de hacer esa integración. ¿Ok? Y aquí lo que hacemos es desgranar cada una de esas vertientes. Como lo he ido comentando, me voy a centrar solamente en los aspectos más clave o más innovadores. Como decía, gobierno, la parte estratégica. ¿Qué retos nos plantea montar una buena estructura de gobierno? Un buen flujo de comunicación, un buen reporting con los órganos directivos, el consejo de administración, depende en cada compañía lo que tengamos, cómo sea nuestra estructura de gobierno. Pero GRC tiene que estar dentro del consejo de administración o dentro de los órganos directivos. O como ponemos a continuación, en el comité de dirección, un órgano un poquito más ejecutivo. Tenemos que tener puntos en el orden del día de gestión de riesgos, de GRC en general. Tenemos que tenerlos porque al final las compañías cada vez más nos estamos dirigiendo, estamos tomando decisiones en base a los riesgos. Y luego, otras ventajas, otros beneficios que nos da una buena estructura de gobierno es tener una buena comunicación con los grupos de interés, socios, proveedores, accionistas, clientes, ojo. O sea, una buena estructura de gobierno te va a dar una buena comunicación con tus clientes a través de los reportes, a través de esa comunicación con los stakeholders, que en algunos casos pueden ser los propios clientes, como digo. Entonces, ahí vamos a conseguir también otro beneficio de cara a los clientes, por no hablar de beneficios comerciales, que también hoy no es el día, pero podríamos hablar de los beneficios comerciales de montar una buena estructura de gobierno dentro del marco de un GRC. Una buena cultura de gestión y también el modelo de gobierno nos tiene que dar un buen modelo de auditoría, tanto auditoría de cumplimiento como auditoría de riesgos. Y todo eso se estructura dentro de la parte de gobierno. Y si queremos, y por eso lo ponemos como un punto adicional, podemos montar una estructura de gobierno basada en las 3 líneas de defensa. Aquí sabéis que si montamos un GRC como en un modelo de 3 líneas de defensa, vamos a poder incorporar auditoría como esa tercera línea y vamos a tener siempre las 3 líneas muy entrelazadas. Sí que es cierto que tiene que haber independencia entre cada una de las líneas, pero al final vamos a hacer partícipe a toda la organización, a todos los roles significativos de la estrategia de GRC que tengamos. Podemos hablar aquí, como veis, pues, de típicos conflictos, pues en DPO responsable de seguridad, responsable de IT, puede ser el mismo, no puede ser el mismo, el responsable de compliance tiene que estar por encima o por debajo del responsable de riesgos o del responsable financiero. Bueno, son cosas que se nos van dando en los proyectos y que vamos solucionando, ¿no? No voy a abrir el debate. Si alguien se atreve, pues que haga alguna pregunta y la contestamos al final, ¿vale? Pero también se marca dentro de la estructura de gobierno. En la parte de riesgos, quiero centrarme mucho en 2 riesgos que no suelen estar en el tablero, ¿no? Que no suelen estar encima de la mesa. Los digitales, o sea, los digital risks, o sea, riesgos que vienen derivados. Esto es un tema también bastante innovador y del que todavía se está hablando poco, aunque ya hay por ahí artículos que hablan de ellos. O sea, los riesgos digitales o los digital risks son los riesgos que vienen ocasionados por la nueva forma de trabajar, la nueva forma de vida. Iba a decir las nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, ¿no? Como decía un compañero el otro día en otro foro. Pero al final, ¿cómo hemos cambiado? ¿En qué sentido hemos cambiado? Pues hemos cambiado en el sentido de que ahora todo el mundo lleva la mitad de la oficina en el móvil, todo el mundo o casi todo el mundo hace teletrabajo desde casa, tenemos herramientas y tenemos empresas de inteligencia artificial, de deep learning, de machine learning, que pueden hacer toma de decisiones en segundos que antes no se hacía y que eso influya en nuestra vida diaria. Pues todo eso, las redes sociales, o sea, puedo poner el ejemplo de Coca-Cola con Cristiano Ronaldo antes de ayer, que estoy seguro que casi todos lo habéis visto. Eso es un digital risk, un riesgo
derivado de una acción de una persona, en este caso, vale, es Cristiano Ronaldo, que coge 2 botellas de Coca-Cola y dice que no, que quiere agua. En ese momento, Coca-Cola baja no me acuerdo, un 3, un 4%, un 5% en bolsa y pierde 4.000 millones de euros en un momento. Luego es cierto que lo ha ido recuperando, pero en ese momento 4.000 millones de euros de pérdida. Eso viene a formar parte de los digital risks, de los riesgos digitales. Las nuevas formas de entender los modelos de negocio. Continuidad de negocio, recursos humanos, proveedores, y me paro en ESG, ¿no? En ESG, en los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno. Aquí, bueno, lo sabéis también, o si no, pues para eso estamos aquí hoy, para comentarlo. Esta nueva ola de los riesgos medioambientales viene para quedarse. Es decir, tenemos la ley de información no financiera, tenemos las políticas de buen gobierno corporativo, de responsabilidad corporativa, de ESG. Al final lo que se quiere, lo que se pretende es que las empresas no se centren solamente en su gestión financiera o incluso en su gestión de riesgos, sino que abran el abanico a este tipo de materias, este tipo de disciplinas, menos, vamos a decir, técnicas y sí más sociales o más de esta nueva vertiente que nos trae Europa, ¿no? De sostenibilidad, medio ambiente, igualdad, como veis aquí, paridad, economía circular. Pues bueno, es algo que se debe incorporar también a los modelos de GRC. Y sin querer profundizar, porque tenemos otros webinars, otras sesiones específicas para esto, pero que sepáis que esto tiene que incorporarse también a las disciplinas de GRC. Y luego lo que comentaba antes, dentro de GRC Plus, por eso ponemos ahí el más, ahí a la derecha, tiene que estar seguridad, tiene que estar ciberseguridad y tiene que estar continuidad de negocio, que antes tradicionalmente no estaban. O sea, yo hace 5 años, 10 años, íbamos a una empresa y hablabas de riesgos y esto no salía, porque normalmente estabas con un departamento de riesgos que se centraba en los riesgos más operativos o incluso en los riesgos financieros. Ahora sí sale, o por lo menos empieza a salir. Entonces, dejo este debate ahí abierto, si queréis reflexionarlo, pero tiene que empezar a salir dentro del marco de GRC este tipo de riesgos de seguridad y de continuidad. Y compliance, cumplimiento. Bueno, creo que aquí es donde más podríamos hablar. Tenemos en España, en Europa y también en Latinoamérica, como veis, algunos ejemplos de Latinoamérica, tenemos cada vez más legislación. Legislación, como digo, con un enfoque diferente a como era antiguamente, un enfoque más orientado a mantenimiento del cumplimiento de esa legislación, en donde contar con herramientas, y ahora lo veréis en el ROI, agiliza tremendamente entre un 40 y un 50%, ahora lo veremos, la rutina del día a día. Y aquí podemos poner un ejemplo, es decir, bueno, lo voy a poner después, en la parte de ROI. Voy a seguir con compliance. Ya digo, normativa moderna, normativa que requiere de un esfuerzo de mantenimiento continuo. Tenemos la 37.701, de los sistemas de gestión de compliance, tenemos las directivas europeas de protección del denunciante, tenemos el RGPD, el INF, todo lo que tiene que ver con riesgos, con continuidad, con penal, con igualdad. Todo esto, al final, y va a seguir creciendo, porque la dinámica, la tendencia es que siga creciendo, debe estar dentro también de GRC y debe estar dentro de herramientas que ayuden. Y aquí veis este tip que os ponemos, ¿no? Que uno de los riesgos habituales en los rankings, en los top 10 de los rankings es la mala gestión de los cambios. O sea, cambios en la legislación mal gestionados. Al final es casi imposible estar al día de todos los requisitos que van cambiando, de toda la legislación nueva que va saliendo. Es complicadísimo. Entonces, normalmente cuando salen estas encuestas de cuáles son los riesgos que más preocupan a los 1000 gestores de riesgos de las mayores empresas, pues esto sale siempre. Pero bueno, hasta aquí la parte más técnica. Acabamos con unas conclusiones y pasamos al ROI y al caso práctico. Entonces, por recapitular, ¿cómo podemos conseguir implantar una buena cultura, un buen sistema GRC? Pues con un enfoque a procesos basado en riesgos y compliance y cumplimiento, teniendo claro que ya no es cumplo una vez al año, sino que necesitamos una actualización y un seguimiento continuo y constante, que la función de auditoría
funciona exactamente igual, tiene que ser una función continua y constante a lo largo del tiempo, ya no vale con hacer una auditoría una vez al año, y eso, ya digo, el foro que estáis aquí hoy lo conocéis de primera mano. Y luego tecnología. Es decir, tenemos que digitalizar, tecnificar, mejorar, automatizar toda esta función. Es complicadísimo hacerlo a mano. ¿Qué vamos a conseguir si hacemos todo eso? Pues una mejor gestión de los cambios, detección temprana de cambios, reaccionar más rápido ante las nuevas amenazas, una mejor toma de decisiones y el hecho de tener nuestro sistema de GRC o nuestro modelo de GRC de manera ágil y de manera automatizado, que al final es el que nos va a ayudar a todo lo anterior. Entonces, al final es un círculo virtuoso, que no vicioso, ¿no? El hecho de tener todo el sistema de GRC dentro de un entorno automatizado de una herramienta. Y ya pasamos al retorno de inversión y, como digo, y luego terminaremos con el caso práctico y las preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho aquí? Vuelvo atrás. Hemos hecho un estudio, lo hicimos a finales del año pasado, a finales de 2020, con un muestreo, una muestra amplia de clientes, ¿no? De clientes con cierta complejidad que tienen montados modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Por qué? Nosotros llevamos muchos años, lo dije al principio, llevamos 15 años trabajando en este tipo de proyectos, llevamos 10 años con Global Suite, con la herramienta, y siempre hemos tenido la certeza de que hay un retorno, o sea, de que hay una mejora en los procesos. Entonces, pero queríamos tangibilizarlo, ¿no? Queríamos tener el dato de cómo una empresa optimiza, mejora y obtiene un retorno de la inversión que hace, en este caso, en Global Suite. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Y ahora después la detallaré mucho más en profundidad. La conclusión es que ahorramos la mitad del tiempo. Lo veis ahí, 50% de optimización de tiempo. ¿Por qué? Y damos ahí 6 razones generales. Ahorramos el tiempo evaluando procesos. No duplicamos esfuerzos cuando varias personas evalúan, por ejemplo, el mismo riesgo, el mismo proceso. Los cuadros de mando se construyen solos, entre comillas solos. Los análisis de riesgos se hacen de forma más ágil. Ya tenemos metodologías cargadas, ya tenemos catálogos de riesgos cargados, ya tenemos métodos para evaluar esos controles y esos riesgos dentro de la herramienta, con lo cual es muchísimo más ágil. La recolección de evidencias de controles, esto sabéis que es un trabajo que en muchas organizaciones hacéis cada 2 o 3 meses. Pues esta recolección de evidencias a través de unos formularios, de unos cuestionarios automatizados, lo gestiona la herramienta también. No tienes que estar mandando un Excel, un correo, dónde estaba el Excel, dónde estaba el correo, tal. Lo haces con la propia herramienta. Y ocurre igual con los hallazgos de auditoría. Cuando tú estableces un proceso de auditoría dentro de la herramienta, toda la gestión, toda la recolección de evidencias, la coordinación de los equipos de trabajo, el almacenamiento de los papeles de trabajo, el establecer recomendaciones para un riesgo, para un control, para un requisito de compliance, todo eso lo tienes dentro de la herramienta. Entonces, conclusión general, 50% de ahorro de tiempo. Costes, 314%. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora lo vais a ver, más adelante lo vais a ver. Que lo que invertimos en el proyecto inicial, en la herramienta, en la parametrización, en la consultoría, lo recuperamos por más de 3 veces. Por más de 3 veces. Y lo vais a ver, y ya digo, esto está hecho en un muestreo amplio de clientes. Y el rendimiento en cuanto a eficacia de recursos y de generación de informes, volvemos a ir casi a la mitad. Un 40% de ahorro en los recursos que necesitamos para mantener estos sistemas y para generar estos reportes. Pero, como digo, estas son las 3 grandes conclusiones en cuanto a tiempo, a costes y a la optimización de los rendimientos. ¿De dónde sale todo esto? Pues partimos de una premisa, ¿vale? El estudio, partimos de un escenario. Este es uno de los ejemplos, ¿vale? Esta es una de las empresas que el perfil, por supuesto, anónimo, ciego, de una de las empresas que participó en el estudio. Una empresa de 1000 trabajadores, unas 20 unidades de negocio,
unos 60 procesos implicados en el modelo de GRC, tenían unos 150 controles implantados, alrededor de 1.200 riesgos, pues al final salen unos 20 riesgos por cada proceso, ¿no? Pero no es tanto. Y 5 normativas, por ejemplo, de RGPD, penal, las que fuesen, que eran de aplicación también para hacer ese seguimiento continuo. Bueno, pues este era el perfil de la empresa. Entonces, ¿qué conclusiones? Aquí ya veis los datos finales, pero queríamos que los vierais con cierto nivel de detalle. ¿Qué conclusiones se sacaban? Y veis 2 columnas en la tabla. Sin software GRC, con software GRC, vamos, sin Global Suite, con Global Suite. Actualizar un proceso, bueno, la actualización de los procesos y de los riesgos. De todos, lo que veíamos, de todo el escenario que veíamos antes, de los 20 procesos y los 1.200 riesgos. Horas año, 1.500, sin software, con software, 600. Reportes de información. De información se refiere a de información de riesgos, de información de controles, de información de construir la metodología. Igual, 1.500 contra 600. Es casualidad, pero salió igual, en este caso concreto. Evaluación de los resultados de riesgo. 600 horas frente a 240. Elaboración de los planes de acción. 600 horas frente a 240. Y luego, en cuanto a gestión de normativas, pasaron de 200 horas a 80 horas. Registro de incidentes se pasó de 40 horas a 16 horas, porque también hay un módulo, una funcionalidad para automatizar la gestión de incidentes y que incluso se conecta con el módulo de riesgos para alertarte. Y la gestión de no conformidades, en no conformidades, se pasó de 60 horas a 24 horas. Con lo cual, esta empresa pasó de invertir, no, es una empresa ya de tamaño, ¿no? Pero bueno, pasó de invertir, de gastar 4.500 horas a gastar 1.800 horas para estas 7 tareas que veis aquí. Si lo centramos, y de ahí sale ese 40% de optimización del rendimiento. Si lo centramos en la función de auditoría, esta empresa, el rol auditor, invertía 400 horas al año y ha pasado a invertir 100. Y el auditor de riesgos, o sea, la figura del auditor de la parte de riesgos, solo de riesgos, pasó de invertir 200 a invertir 75. Con lo cual pasamos de 600 a 175. Eficiencia 31%. Y luego hay otra serie de tareas rutinarias. Y aquí es donde iba a poner antes un ejemplo que me he cortado a mí mismo. Claro, seguro que estáis viendo, vamos, están en los telediarios, están en las noticias, que si los robots nos van a quitar el trabajo, que si tal, no es eso. O sea, ¿qué se pretende con los temas de robótica cuando se plantean? Que las tareas que son automatizables y que no generan un valor en la compañía, no las hagan personas. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay tareas que son automatizables y que no tiene por qué estar una persona detrás todo el rato porque las puede hacer una máquina, un robot o en este caso un software. No quiere decir que no sean tareas importantes, porque por ejemplo, ¿yo para qué quiero estar haciendo un informe de incidencias cuando me lo da la herramienta? Entonces, pasamos de un trabajo de bajo valor añadido a un trabajo más intelectual y más de aporte de valor. Conclusiones, vuelvo a lo de antes, no me voy a repetir mucho. 50% de ahorro de tiempos, 314 de optimización de costes, o sea, es decir, conseguimos, como se suele decir, ¿no? Por cada euro que invertimos conseguimos 3, más de 3. Y en cuanto a recursos internos y a dedicación del personal, conseguimos reducirlo un 40%. Este estudio no se va a compartir en la sesión, lógicamente, porque tiene ciertos datos que a lo mejor son un poquito más confidenciales, pero si alguien tiene interés, podemos compartir con él la mayoría de los datos o incluso podemos charlar sobre cómo se podría adaptar este retorno de inversión a su compañía. Esto, vamos, os lo lanzo aquí y lo podemos comentar más adelante. Entonces, hasta ahí la parte de ROI, ya digo, a vuestra disposición, porque sé que es un tema que puede levantar bastantes inquietudes. Y ahora sí, le voy a ceder la palabra a Fernando para que nos cuente su caso práctico, es decir, cómo abordan ellos este tipo de proyectos, qué ven, qué no ven, qué problemas se encuentran, cómo lo solucionan. Y una vez que acabe Fernando, pues que imagino que estarás unos
entre 5 y 10 minutos, abrimos turno de preguntas. ¿Ok? Pues nada, Fernando, te cedo la palabra. Muy bien, Alejandro. Pues sí, muchas gracias y nada, seré breve para dar protagonismo a las preguntas. Bueno, efectivamente, todo lo que ha explicado Alejandro es lo que nos encontramos en el día a día cuando trabajamos con vosotros, ¿no? Dentro de las organizaciones, ¿no? Al final, una de las cosas que sí quería adelantar y que además hemos hecho en otros foros, incluso en España y en Portugal, es la famosa teoría de los silos, ¿no? Es decir, que cuando nos encontramos dentro de un cliente, pues observamos que las empresas trabajan o trabajáis o trabajamos pues muy en silos y no hay una verdadera coordinación, ¿no? Entonces yo creo que un GRC, como está explicando Alejandro, pues qué duda cabe que organiza muy bien esas tres áreas de gobierno, riesgos y cumplimiento, y lo vemos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, como hemos definido el caso práctico, podemos hablar de un perfil del cliente. Nosotros, como sabéis, tenemos un componente industrial muy potente. Se cumple en nuestra organización un poco la regla del 80-20 y realmente el 80% aproximadamente de nuestros clientes tienen un corte industrial y un 20% más empresas de servicios, y por eso nos hemos referido más al sector industrial, ¿no? Y bueno, pues al final puede ser pues la realización de un mapa de riesgos, ¿no? Que creemos que es la piedra angular, ¿no? Y que realmente nos esforzamos muchísimo porque los clientes pues realmente empiecen la casa por los cimientos, ¿no? Va a depender mucho también del tamaño de la empresa, de si es una empresa cotizada o no es cotizada, evidentemente, porque algunas pues tienen ya todo su sistema muy bien montado, pero hablamos de una empresa media pues que realmente está con preocupaciones sobre el riesgo, con preocupaciones sobre cumplimiento, con preocupaciones sobre gobierno, pero que realmente el punto de partida puede ser su mapa de riesgos, ¿no? Y nos enfrentamos pues a una empresa que es multisede, que tiene lógicamente muchas normas que cumplir, muchos interlocutores y muchas áreas diferentes dentro de la organización. Hay que hacer trabajos previos, lógicamente, de la gestión de riesgos, y además pues el modelo de compliance y de riesgos pues no está totalmente maduro, ¿no? Eso sería un poco una definición de un cliente hipotético, ¿no? Pero que realmente es lo que hacemos en el día a día. Bueno, al final lo que tenemos que hacer en ese mapa de riesgo pues es analizar lo que llamamos los 360 grados, ¿no? Que es realizar pues un exhaustivo examen y un catálogo de riesgos, pues de sus riesgos operacionales, de sus riesgos de personas, de sus riesgos estratégicos, de sus riesgos ambientales, de sus riesgos legales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente se puede hacer de muchas maneras, pero realmente de una forma mecanizada pues se hace bastante más fácil, ¿no? Una cosa importantísima también es ayudarles a definir el umbral de riesgo aceptable, el famoso nivel de riesgo aceptado, el apetito de riesgo de la compañía, y que muchas veces pues cuesta realmente alcanzar. Y bueno, pues realizándolo a través de nuestra tecnología y contando con Global Suite, pues podemos también dentro del mapa de riesgos establecer claramente cuál es el apetito del riesgo de la compañía. Y luego lo que es más importante, ¿no? Que es los planes de acción, ¿no? Porque realmente si no hay unos planes de acción realmente prácticos que sirvan para que esos riesgos que hemos detectado pues realmente tengamos unos fuertes controles y realmente tengamos una posibilidad de aplicar soluciones prácticas, pues al final no es el objetivo de lo que buscamos. Y bueno, pues automatizar todo esto, o sea, nuestra experiencia nos dice, hemos hecho mapas obviamente en otros tiempos y todos lo habréis hecho y lo habréis sufrido pues con un Excel, y realmente pues se puede hacer, pero bueno, pues es complicado. Entonces nosotros hemos observado de 8 o 9 años acá que todos los proyectos en los cuales realmente incorporamos tecnología, como decía Javier al principio, estamos en un momento de la digitalización, y yo creo que la digitalización en las áreas de auditoría interna o los que nos dedicamos a los riesgos en general, pues es fundamental. Cuesta, es verdad que cuesta, y eso es nuestra experiencia, porque bueno, pues nunca mejor dicho, los software tienen un coste, pero bueno, la eficiencia de la realización de estos trabajos que ha explicado yo creo que muy bien Alejandro, pues hacen que sea tremendamente rentable en ahorro de costes y en ahorro de tiempos, que al final la suma de ambos es dinero, pues de forma que lógicamente adquirir un software más la consultoría especializada de realizar cualquiera de estas actividades es fácil, o debería ser relativamente fácil,
convencer a nuestros mayores de que merece la pena abordar esta oportunidad. Y eso es lo que nos encontramos nosotros en el día a día, y esto es lo más práctico, ¿no? Yo sí que diría como conclusiones, pues eso, que no trabajemos en silos. Yo creo que la herramienta GRC nos ayuda muchísimo. De hecho, nosotros estamos haciendo iniciativas, porque bueno, os he dicho que lógicamente tenemos un componente importante de transferencia de riesgos, que al final los seguros no dejan de ser unos magníficos controles, pero no todos los controles a los riesgos que hemos identificado. Y es que el mapa de riesgos 360 y el mapa de riesgos asegurables se hablen entre sí, que es otra de las cosas que vemos que no se hace en las organizaciones y se pierde un caudal de información tremendo, ¿no? Sí es verdad que si hablamos de las 5 o 6 cotizadas principales del país, digo principales por capitalización bursátil, pues tienen unos medios tremendos y sí están haciendo esta labor, pero si bajamos un poquito dentro del IBEX, incluso fuera del IBEX, empresas de tamaño muy considerable y con una complejidad de riesgos importante, sí que observamos pues, que no se realiza bien esa tarea de comunicación ni entre las 3 líneas a veces, ni en un GRC y, por supuesto, en esa comunicación para nosotros esencial, ¿no? Y que además el mercado asegurador valora, es decir, que es otra de las cosas que nosotros impulsamos, es decir, esto es una cosa muy, muy práctica, es decir, oiga, yo si hago una buena gestión, hago bien mi mapeo de riesgos y además tengo un buen mapeo de controles y al final tengo un riesgo neto, bueno, pues esto es algo que lógicamente pues tanto aseguradoras como bancos, como entidades financieras que cada día están más preocupadas por cómo gestiono el riesgo de mi compañía, pues es una cosa muy práctica y que hay que poner en valor. No es una frase que me guste mucho, le poner en valor, porque sabéis que la utilizamos ya demasiado, pero realmente creo que aquí viene muy bien decirla, ¿no? Porque realmente todo ese esfuerzo económico y todo ese esfuerzo de horas y todo ese esfuerzo que vemos que las empresas hacéis y hacemos, nosotros, por ejemplo, somos una empresa cotizada en la bolsa norteamericana, pues lógicamente pues nuestros auditores internos, nuestra gente de compliance y demás hacen unas labores tremendas, pero que a veces no están perfectamente alineadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que vemos en estos proyectos y nos cansamos, nos encanta ver soluciones para que todas esas áreas se hablen entre sí. Bien, lógicamente esto es un retorno de inversión tangible porque toda la información de riesgo se centraliza en un único entorno y eso se ve, o sea, es palpable cuando realizamos los proyectos y bueno, se consigue lo que llamamos levantar información, juntar la información en un plazo breve porque los procesos están automatizados y eso pues no deja de ser otra gran ventaja de tiempo y de dinero al final. Y bueno, yo creo que estos son 2 de los beneficios más importantes que observamos dentro de los proyectos que realizamos. Que ya os digo que bueno, hay que probarlo para que se vea de forma tangible. La organización, como decíamos, hace que todo el mundo participe de una forma sencilla. Y una cosa muy importante, por ejemplo, pues es efectivamente tener que pedir la información a las distintas áreas, a las distintas personas que conforman las áreas, ¿no? Esto nosotros es un punto fortísimo de la práctica de nuestros proyectos. Es decir, tú puedes tener que realizar o decir, dígame cuáles son sus riesgos, vamos a actualizar los riesgos, porque yo creo que si no hacemos una labor profunda de actualización de riesgos, o no, quiere decir que si no lo hacemos no sirve de mucho o de nada prácticamente, y luego los controles, es decir, tenemos que estar siempre, el otro día decía pues un poco un ejemplo, el tema del faro, ¿no? Los que trabajamos en riesgo somos el faro que estamos oteando el horizonte constantemente con los riesgos y a veces pues ocurren pandemias que no las tenemos totalmente vistas, ¿no? Pero realmente tenemos que estar alumbrando y viendo cuáles son los riesgos, midiéndolos, identificándolos y viendo si son controlables o no, asumiéndolos, ¿no? Pero tenemos que hacer esa labor y preguntar a nuestra organización. Preguntar a nuestra organización no es fácil si no tenemos una metodología y una herramienta que facilite pues, realizar esas encuestas que son de facilísima distribución, ¿no? Y luego, pues los reportes que se han ido generando en la herramienta, pues es otro gran avance, ¿no? Es decir, que nosotros
podemos elaborar reportes muy potentes pues para el Consejo de Administración diciendo, bueno, cuál es la foto de situación del riesgo, cuál es la situación de la foto de los controles y cuáles son las decisiones estratégicas, ¿no? Porque nuestra labor pues se ha convertido en algo muy importante. Yo creo que Alejandro lo mencionó y es verdad que ahora las organizaciones hemos incorporado el riesgo a la toma de decisión y yo creo que esto, vamos, todos estamos convencidos los que estamos escuchando hoy, ¿no? Y nosotros como personas que os estamos dedicando esta presentación. Y luego, bueno, pues que el equipo de consultoría use reportes automáticos para concluir de construir los informes finales, en algunos casos, pues también es muy importante. Entonces, bueno, yo creo que estos son los 5 o los que hemos pensado más destacables beneficios de trabajar de forma práctica en este tipo de entornos. Y bueno, pues sí deciros que nosotros lo vemos día a día, ¿no? La verdad es que hemos hecho en estos años muchísimos proyectos de mapas de riesgos, de continuidad de negocio, de protección de datos, etcétera. Y bueno, pues al final es esencial que haya un punto común, no trabajar en silos y que haya, digamos, un argumento común, ¿no? Gracias, Alejandro. Nada, gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. A ver, hay una primera pregunta que habla sobre las metodologías CIF, ¿no? Nos dicen que si la herramienta tiene un módulo o una metodología específica para el CIF. Aquí, bueno, la respuesta es sí, como bien comenta Fernando. De hecho, creo que en Willis se usa para el control interno del CIF. Sí. Nosotros el reporting de Steve utilizamos Global Suite precisamente para recoger, porque son varias áreas las que tienen que informar, sobre todo la parte de controles, y lo utilizamos luego para reportar a nuestra casa matriz, sí, efectivamente. Eso es. Sí, pues bueno, Steve, al final, dentro de los modelos GRC que decíamos al principio, pues en la parte de riesgos y de cumplimiento, lógicamente, pues está SCIF, está COSO, están todos los marcos de Basilea de solvencia. A ver, una parte o la parte más importante de la herramienta cuando hablamos de empresas ya de cierto tamaño es la flexibilidad, ¿no? Lo decíamos al principio. O sea, vamos a poder automatizar, vamos a poder cargar cualquier marco, sea SCIF, sea el que sea, y con la metodología que cada compañía use, o si no hay una metodología todavía vamos a poder definir una metodología ad hoc. Entonces, en ese sentido, la herramienta es abierta y se puede modelar de forma fácil, además, a lo que necesitéis. O sea, que en ese sentido da mucha capacidad de resolución de problemas, ¿no? Nos preguntan por aquí también, esta creo que es para mí también, ¿qué perfil de empresas son las que han participado? Porque hemos visto solo una, que es la de 1000 trabajadores que decíamos. ¿Qué perfil de empresas ha participado en el informe? Vamos a ver. Por sectores, hablo un poquito de memoria, no tengo delante el dato. Sectores, había mucho sector financiero y asegurador. Al final son los sectores tradicionales donde más maduro están los modelos GRC. Dentro de ese sector financiero y asegurador no eran compañías de tamaño, digamos, mediano alto. No eran grandísimas organizaciones donde a lo mejor el dato es más complicado de sacar. Eran empresas muy grandes, pero no eran los monstruos internacionales, porque eso a lo mejor, igual que tampoco hemos querido coger una empresa pequeña, que también tenemos alguna, porque eso puede desvirtuar un poquito el estudio. Entonces lo hemos centrado en empresas de tamaño medio, más o menos de a partir de 200, 300 personas hasta, creo que había algunas de 3.000, 4.000 personas. Está en ese rango más o menos. Y el sector, ya digo, el sector ha sido sobre todo financiero y asegurador y un poco también de sector industrial, ¿vale? Aquí hay otra pregunta, Fernando, estaba más para ti. La respuesta no es fácil, tú mismo. ¿Qué tipo de riesgos? No te preocupes, si no... No, te digo la pregunta. ¿Qué tipo de riesgos son los que, en vuestra opinión, preocupan más a los consejos de administración? Pues esta te la lanzo a ti. Bueno, en este momento, lógicamente,
ha cambiado un poco, porque bueno, pues los temas regulatorios evidentemente son, dependiendo del área de actividad de cada cliente, son tremendamente importantes. Se ha incorporado en este año y el año pasado ya vimos pues todo el tema de la realidad climática. A mí no me gusta mucho hablar del cambio climático, porque yo creo que es una nueva realidad climática, pero claro, va a depender también mucho de si es una empresa pues que tenga mucho componente agrícola, por ejemplo, y que depende pues del cambio del ciclo de lluvias, etcétera. Y ahí hay muchísima preocupación porque, lógicamente, pues los productos están cambiando, los accesos a los mercados son diferentes, con lo cual eso es un asunto importante. Y bueno, pues los esfuerzos de digitalización pues también son muy importantes. Yo creo que se ha dado un avance tremendo, pero bueno, dependiendo, yo os hablo de una media, ¿no? de riesgos que preocupan a los consejos de administración. Va a depender, ya digo, mucho de la actividad, pero esos tres riesgos, tanto el tema de clima como los temas regulatorios y en la parte de inversión o de la parte de tecnología y de estar en vanguardia de todo el desarrollo tecnológico, pues yo creo que podemos decir que son uno de los tres grandes riesgos, sin despreciar ningún otro, porque luego, lógicamente, pues hay muchos otros riesgos que también preocupan, ¿no? Hay enormes, como sabéis, muchas encuestas de organismos de todo tipo. Por ejemplo, el mercado asegurador hace bastantes encuestas. Están los informes de Allianz y los informes de AXA, que me parecen son dos informes muy buenos, en los cuales, bueno, pues realmente hacen encuestas a los CROs a nivel mundial y realmente vienen ordenados los riesgos. Es verdad que este último año se ha incorporado también, pues derivado de la pandemia, pues una preocupación por los riesgos logísticos, por los riesgos de la cadena de suministro, como no puede ser de otra manera. Y bueno, yo creo que no es un riesgo, digamos, que solamente ocupa a los consejos de administración por el tema de la pandemia, pero que de duda cabe que lo ha puesto en primera fila, ¿no? No sé si, bueno, con eso he contestado la pregunta, que podríamos hablar mucho de este tema, es una pregunta amplísima. Sí, no, pero muy bien, gracias, Fernando. A ver, hay otra pregunta, esta es más técnica, esta la respondo yo. Que quiere decir, ¿cómo se conecta Global Suite con los ERP y qué conectores tiene? A ver, Global Suite lo que tiene son APIs, es decir, pues está abierta para poderse conectar con herramientas de todo tipo, es decir, pues con un ERP, con un CRM, con una herramienta, pues no sé, de gestión de vulnerabilidades, si hablásemos de riesgos de ciber, con una herramienta de inventario de activos, de TI, si habláramos de riesgos de IT. Entonces, al final lo que tiene son APIs que ayudan a establecer... las APIs son como conectores, por no meterme mucho en temas técnicos. Son como conectores que están parcialmente abiertos y que si hay otra herramienta que también tiene esa API, ese conector, pues pueden hablar entre ellos, por resumirlo mucho, ¿no? Porque entiendo que habrá gente que no es técnica aquí en el foro. Entonces, a través de ese tipo de conectores, a través de APIs. Hay otra pregunta, está para ti, Fernando, así vamos cambiando. Dice, de vuestra experiencia, ¿en qué porcentaje de compañías la herramienta la usan solo segunda y tercera línea? ¿Y qué porcentaje tienen asignados roles y tareas para la primera línea? Bueno, es difícil ver los porcentajes porque realmente, bueno, yo creo que hay un porcentaje mayor en segunda y tercera línea que en primera. O sea, Sí. por mojarme en la contestación, Sí. más uso en segunda y tercera línea que en primera. Sí, Eso, Alejandro, tú también lo sabes. Es decir, por complementar, sí, efectivamente. Segunda línea suele ser quien más maneja la herramienta, suelen ser los que definen las metodologías, los que establecen el marco de trabajo, los que definen roles, los que definen qué tipo de riesgos se van a analizar. Y normalmente, tercera línea, pues, que es auditoría, ¿no? Como todos sabemos, participa también y tienen su espacio de trabajo y tienen sus funcionalidades específicas, con lo cual tercera línea también es muy activa. ¿Y qué ocurre? Que primera línea, como los necesitas de manera puntual, oye, pues pásame el reporte de los controles, pásame este reporte de riesgos, dime cómo está esto respecto a cómo estaba el año pasado. Pues normalmente no entran directamente a la herramienta, sino que lo que tenemos ahí es una funcionalidad de cuestionarios. Entonces, la segunda línea normalmente lanza cuestionarios, riesgos de controles, de compliance, de auditoría. La primera línea, esa primera línea
completa el cuestionario dentro de la herramienta y lo devuelve a la segunda. Es decir, la participación es mucho más puntual. Es mucho más puntual en ese sentido. Coincido con Fernando ahí, ¿no? Vamos a ver, hay por aquí otra pregunta también, que hablan ¿qué metodología de trabajo usáis para analizar riesgos de ciberriesgos, de ciberseguridad, entiendo? Bueno, esta la contesto yo, sí. Esta también la contesto yo. A ver, metodología de ciber como tal, para analizar riesgos de ciber hay muchas. Pues tenemos la 27001, aunque no es una norma específica de ciber, sí que es de seguridad de la información. Y la 27001 responde, o hace mención, mejor dicho, a la ISO 31000, que es otra norma de gestión de riesgos. Y luego tenemos muchos marcos de ciberseguridad, pues de Estados Unidos, de Inglaterra, alguno español también. Tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que aplica sobre todo a las administraciones públicas aquí en España. Entonces, metodología de riesgos de ciber. A ver, la recomendación habitual suele ser que no sea una metodología diferente a la metodología con la que se analizan los riesgos corporativos que ya se estén analizando. ¿Por qué? Porque hay que tratar de homogeneizar, hay que tratar de tener resultados comparables. Entonces, lo que sí se puede hacer, y de hecho se hace muchas veces, es tener no voy a decir una metodología porque no es una metodología, pero sí que tener un análisis previo de los aspectos de ciberseguridad que interesan a la compañía o que afectan a la compañía. Entonces, eso se puede hacer sin tener que hacer un análisis de riesgos obligatoriamente, ¿no? Se pueden hacer gap análisis de ciberseguridad, se puede hacer una valoración de los activos de tecnología en base a ciertos parámetros de ciberseguridad, y ya con todo eso te vas al análisis de riesgos, y en el análisis de riesgos, con la metodología que marque la casa, que marque la compañía, con toda esa información que tienes aguas arriba, haces el análisis de riesgos, pero usando la metodología que use la compañía. ¿Vale? Digo por tratar de homogeneizar. Y poquito más por mi parte. Daros las gracias y le cedo el turno de palabra a Javier. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, yo ya no voy a... Perdona, Fernando, no voy a demorar más ya el cierre, solo agradeceros vuestra iniciativa, agradeceros el apoyo al instituto que tenéis no solo en esta, sino en muchas otras iniciativas. Y bueno, pues nada, espero que los asistentes hayáis disfrutado de la presentación, y como ha anunciado Alejandro, la presentación también estará disponible en nuestro canal Auditores Internos TV. Gracias a todos.